¿Te sigue costando mucho usar quedar y quedarse? Bueno, por si no me conoces, hola, soy Vanessa, profesora de español online, y en este canal vas a encontrar vídeos sobre gramática, vocabulario y cultura del español y de España. En el vídeo de hoy vamos únicamente a hacer ejercicios con quedar y quedarse para que puedas practicar estos verbos. Te recuerdo que en un vídeo anterior expliqué toda la teoría de cómo se forma y se usan estos dos verbos. Te dejo el enlace por aquí y en la descripción. Comenzamos con los ejercicios de quedar y quedarse. Primero vamos a repasar cómo se conjugan estos dos verbos. Quedar y quedarse son regulares, es decir, los vamos a conjugar siguiendo la primera conjugación, ar. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para recordarla. Yo voy a ir leyendo los verbos y cuando lleguemos al espacio en blanco tendréis 5 segundos para pensar vuestra respuesta. Pasados esos 5 segundos os daré la respuesta correcta. Comenzamos. Yo quedo. Tú quedas. Él o ella queda. Nosotros quedamos. Vosotros quedáis. Ellos quedan. Muy bien, fácil, ¿verdad? Y ahora pasamos al verbo quedarse. Quedarse se conjuga igual que quedar, únicamente tiene estos reflexivos que veis aquí, estos pronombres que vamos a poner siempre delante del verbo. También se pueden poner detrás del verbo, pero eso ya para niveles más avanzados. Comenzamos poniéndolo delante del verbo. Como en el ejercicio anterior, voy a ir diciendo los verbos y vosotros tenéis 5 segundos para pensar la respuesta. Yo me quedo. Tú te quedas. Él se queda. Nosotros nos quedamos. Vosotros os quedáis y ellos se quedan. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a ver cuándo usar quedar. Para ello os voy a recordar los 3 usos que aprendimos para usar el verbo quedar. El primero, para indicar que hay o que queda algo. El segundo, lo usamos para acordar o concertar una cita. Y el tercero, lo usamos para indicar el resultado de una acción. Si no recuerdas bien la teoría o no la has dado todavía, te recuerdo que puede ser el vídeo de quedar y quedarse. Tienes el enlace aquí debajo, ¿de acuerdo? Vamos a ir al ejercicio. ¿Qué uso tiene quedar en estas frases? Como veis, tenéis 3 frases y tenéis la opción A, B o C, cuyas letras coinciden con los 3 usos del verbo quedar. Voy a leer las frases y tenéis 5 segundos para pensar vuestra respuesta. Después os confirmaré la respuesta correcta. Comenzamos. ¿Quedamos para ir a cenar? Sí, me encantaría. La opción correcta es la B, porque aquí estamos acordando una cita, concertando una cita con otra persona. El vestido ha quedado muy bien. ¡Qué bien coses!
la C. La C es la correcta porque aquí estamos hablando del resultado de una acción. Una persona ha cosido, ha realizado un vestido y ha quedado muy bonito, ha quedado muy bien. Y la tercera frase. Juan, ¿quedan huevos? Quiero hacer un bizcocho. La A. Aquí estamos preguntando si todavía tenemos de un producto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a los usos de quedarse y a un ejercicio para practicarlo. Bien, quedarse lo usamos para 1. Indicar que vamos a permanecer en algún lugar, que no nos vamos a ir de ese lugar. 2. También lo usamos para indicar que compramos una cosa, que queremos comprar una cosa. Y 3. Lo vamos a hablar para indicar un cambio de estado o una reacción a algo. Bien, y ahora, como en el ejercicio anterior, vamos a practicar estos usos. Aquí de nuevo tenéis 3 frases que voy a leer y tenéis 3 opciones A, B y C que coinciden con los usos. Vamos a comenzar. La primera, me quedo los pantalones. ¿Cuánto cuestan? La opción correcta es la B, porque quiero comprar esos pantalones, me los quiero llevar. Segunda frase, me quedo en casa a estudiar porque tengo un examen. La respuesta correcta es la A. Indicamos que queremos permanecer en un lugar, no nos vamos a ir con el resto, no vamos a salir, sino que nos quedamos donde estamos. Y la tercera. Anoche me quedé dormida porque estaba muy cansada. La C. Aquí hablamos de un cambio en el estado de estar despierta a estar dormida. ¿Os han parecido difícil? ¿Habéis tenido muchas correctas? Contadme en los comentarios si os apetece. Y recordad que si queréis aprender español de forma más estructurada, a través de un curso en grupo, en mi página web tenéis varias opciones, entre cursos de nivel, cursos de conversación y cursos de preparación al DELE. También tenéis recursos gratuitos que os pueden ayudar a mejorar a través de mi blog, de los podcasts, de estos vídeos o de los ejercicios interactivos que encontraréis al final de cada entrada de blog. Os dejo todos los enlaces en los comentarios. Y vamos a por el último ejercicio. En este caso vamos a ver 5 preguntas y tenéis que elegir entre quedar o quedarse. De nuevo voy a leer la pregunta y tendréis 5 segundos para pensar vuestra respuesta. Después os daré la respuesta correcta y la explicación. Vamos a comenzar. Elige el verbo correcto. Todavía tengo hambre. ¿Algo de pizza? La respuesta correcta es la B, porque quedar se usa para indicar o para preguntar si hay o no hay de algún producto. La número 2. María, ¿qué piensas? ¿Bien en la reforma de la cocina? ¿Te gusta? La respuesta correcta es la B. Aquí hablamos de el resultado de una acción, por eso usamos quedar. Bien, la tercera pregunta tiene 2 espacios. Vamos a empezar por el primero. Mis amigos para salir. Respuesta correcta, la B. Usamos quedar porque estamos acordando una cita. Los amigos de esta persona han acordado quedar para salir. Mis amigos quedaron para salir, pero yo en casa porque estoy algo resfriado.
La respuesta correcta es la A. Aquí estamos hablando de permanecer en un lugar, por eso usamos quedarse. La cuarta. Sonia no contestó al teléfono porque dormida en el sofá. La respuesta correcta es se quedó, la A. Quedarse. Aquí usamos quedarse porque estamos hablando de un cambio de estado. Y la última pregunta. Esta alfombra es muy suave. La ¿cuánto cuesta? Y la respuesta correcta es la A. Quedarse. Me la quedo. En este caso es la A porque estamos hablando de la acción de comprar un producto. Bueno, y con esto hemos acabado los ejercicios para practicar quedar y quedarse. ¿Qué te han parecido? ¿Fáciles? ¿Difíciles? ¿Has acertado muchas? ¿Has tenido muchos errores? Puedes contármelo en los comentarios y también puedes practicar escribiendo una frase con quedar y una con quedarse. Espero que te haya gustado la clase y si todavía no lo has hecho, te recuerdo que te puedes suscribir al canal y así no te perderás ninguna clase. Además, por aquí te dejo un vídeo que quizá te pueda interesar. Y si quieres repasar la teoría sobre quedar y quedarse, tienes el enlace en los comentarios. Nos vemos en la próxima lección.